Gracias, hola amigos, por estar aquí a este séptimo Foro Internacional de Marketing y Ventas Los Cabos 2020, esta vez de manera virtual. Pues les agradezco desde su país, desde su ciudad, donde nos estén escuchando hoy por la tarde aquí en México, pues compartir con ustedes esta conferencia. Mi nombre es Tetsuya Tamashiro, como ya se dijo, y pues bueno, feliz de compartir con ustedes esta conferencia, La Fuerza de la Percepción, estímulos de imagen para ventas poderosas. Yo quiero compartirles antes de comenzar esto que estamos viviendo etapas de cambio muy drásticas, muy fuertes, pero toda la historia de la humanidad hemos estado viviendo etapas de cambio. Y Charles Darwin decía, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Y yo estoy convencido que solamente las personas que son capaces o somos capaces de adaptarnos al cambio vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo cambios. No es ni la crisis más dura, ni es la crisis más fuerte, ni la más grave la que estamos viviendo a nivel mundial. Es una crisis, es una situación muy seria, pero los que sepamos adaptarnos vamos a salir adelante. Y por eso hoy te quiero compartir esto y seguramente por eso estás aquí interesado en, junto con los demás conferencistas que comparten este foro, que todos son excelentes, pues temas que son importantes para tu desarrollo profesional, tu actividad en general. Bueno, pues vamos a platicar hoy de este tema. Vamos a adaptarnos, pero vamos a entender profundamente el proceso neuronal de percepción para crear conductas de respuesta. De eso se trata esta conferencia. Muchas veces se ha malinterpretado este concepto de imagen, porque la imagen no es maquillarte y peinarte bien, no. La imagen es poderosísima, todos los que nos dedicamos al estudio de la imagen para ventas, para desarrollos directivos, para comunicación organizacional, para mensaje de político, para análisis sociológico de comunidades, para estudios mercadológicos, pues entendemos profundamente que lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el cerebro humano que generamos respuestas de conducta. Bueno, pues hoy lo primero que tenemos que asimilar y quiero compartir hoy con ustedes es la percepción. Y de ahí vamos a entender cosas muy, muy interesantes. Durante los próximos 40 minutos me voy a apurar, tenemos poco tiempo, son muchas cosas las que quiero compartir con ustedes. Me voy a apurar, vamos a tener unos minutitos para tal vez alguna pregunta, un par de preguntas. Sin embargo, están todos mis datos, me pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter o mandarme algún correo, está muy fácil buscarme en la red. Para que me escriban por cualquier duda, porque estoy seguro que después de esta conferencia se van a quedar con bastantes inquietudes y voy a tratar de compartir lo más que pueda, pero tengo mucha información muy poderosa para ustedes. Vamos a comenzar. Primero, vamos a comprender desde el principio la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es una representación mental que nosotros, todas las personas, los seres humanos generamos, no importa de qué cultura eres, de qué país eres, qué idioma eres, o inclusive hasta en qué momento histórico, todos estamos recibiendo información a través de nuestros sentidos. Es decir, a través de nuestros órganos de percepción, nosotros recibimos un estímulo y a través de ese estímulo lo procesamos en nuestra mente y generamos ¿qué? Una reacción de conducta, un comportamiento. Eso es la venta. Nadie nos va a comprar algo si no generamos una reacción de conducta. El consumidor, el cliente, el que te compra, es porque lograste enviarle el estímulo correcto para que procese en su mente y genere la reacción de querer comprarte, de querer adquirirte. Y por eso, recuerda, tú no vendes un producto, te vendes a ti. Eso es muy importante comprenderlo. Ya en algunos otros eventos hemos platicado sobre el proceso emocional, neuronal del trabajo para generar conductas. Pero bueno, entonces, esto es percepción como lo vemos aquí. Es una representación mental que se genera a través de los estímulos que percibimos o recibimos a través de nuestros sentidos. Bueno, Albert Mehrabian fue un gran investigador de la Universidad de UCLA y él desarrolló varias teorías sobre cómo nosotros manejamos la percepción, las personas, cómo manejamos el mensaje, el proceso de asimilar información, cómo lo logramos. Y determinó Albert Mehrabian que lo tenemos dividido en 3 rubros principales. Y yo le llamo las 3 V's de la comunicación: verbal, vocal, visual. Lo interesante de los estudios de Albert Mehrabian fue que
la parte visual de lo que nosotros comprendemos del mensaje que percibimos del exterior, ya sea de cualquier persona, ya sea televisión, radio, redes o una persona en un hablar uno a uno, el 55% de lo que nosotros comprendemos fue a través de estímulos visuales. No importa que tú seas más auditivo, más sinestésico o demás, no. Todas las personas en promedio percibimos el 55% de la comprensión de un mensaje, lo hacemos a través de la representación visual. Y el otro 45% es auditivo. Pero ese auditivo se divide en dos rubros también, verbal y el vocal. Por eso ven 3 veces, verbal, vocal, visual. 55% de lo que percibe tu cliente es visual, lo que te está viendo. Luego, el otro 38% lo está percibiendo no por tus palabras, no lo que estás diciendo, sino la forma en la que lo dices. Si de repente yo empiezo y te digo, oye, te quiero contar un secreto, ven, mi tonalidad te hace tener una reacción de conducta. Es la forma en la que te lo digo. La comprensión a través de lo vocal, la entonación. Nosotros le llamamos el color de la voz. No es el volumen, es toda la tonalidad, la intensidad, la fuerza, el timbre, la frecuencia con la que tú estás hablando. Y solamente, vean qué dato tan interesante, ¿eh? Solamente el 7% es la concatenación lógica de tus palabras. Vamos a ver esto con más detenimiento. ¿Cómo los seres humanos percibimos? Porque si comprendemos esto al 100% vas a tener representaciones muy fuertes para ventas poderosas. Todo esto que estoy hablando, aunque sea auditivo, es imagen, ¿eh? Van a ver por qué. Todo lo que estoy hablando ahorita ya son estímulos de imagen. Lo auditivo es imagen. Yo doy cursos de oratoria, yo doy cursos para hablar en público, para transformar comportamientos. Y yo cada que le digo a uno de mis clientes es, recuerda que cuando te estás hablando, la gente te está oyendo. Vean qué es lo que estoy haciendo. La gente te está oyendo. No te está oyendo, te está oyendo. ¿Por qué? Porque la representación visual, la generación de imágenes en el proceso neuronal, en todo este proceso de neurociencia que es poderosísimo, se genera entre estímulos aquí. Por eso es tan importante entender que la imagen es todo, no es nada más lo visual. Vamos a ir hablando ahí. Pero imagen es toda la percepción de estímulos que recibes a través de todos y cada uno de los sentidos que tiene el ser humano. Y eso es imagen poderosa y eso es lo que hace un consultor profesional en imagen. Bueno, vamos a ver entonces, primero, los estímulos visuales. Los vamos a dividir también en 3. Primero, personales externos, que sí es la imagen física, literal, cómo estás vestida o vestido, si el comportamiento de tu vestimenta es adecuado al mensaje que quieres transmitir. Esto es muy importante. Cuando tú estás enviando un mensaje visual a través de tu imagen física, no quiere decir que estés vestido o vestida perfectamente como si fueras a la gran cena de la corte. No. Es que traes estímulos físicos adecuados al mensaje que quieres transmitir. Es decir, dependiendo de mi público objetivo, marketing puro, este es mi público objetivo y mi público objetivo se siente que hay mayor empatía si yo vengo con este tipo de vestimenta, aclarando algo, muy importante. No te vas a disfrazar. Vas a potenciar tu imagen con base en alguno de los 7 estilos de imagen que se han estudiado. Vamos a ir más despacio con esto. A ver, tú cuando haces imagen física, nada más estoy hablando de un pequeño rubro de la imagen física, que es chiquitito comparado con todos los estudios de imagen. La imagen física es no para disfrazarte, no para parecerte a, es para potenciar quien tú eres por dentro. Es para respetar tu esencia. Una imagen que modifica tu esencia, modifica quién eres, es una pésima consultoría de imagen. Es potenciar tu esencia. Por eso hay 7 estilos primarios en la imagen. De comportamiento está tradicional, elegante, creativo, dramático, romántico, etc. Bueno, vamos a ir viendo esto. Entonces, el objetivo de la imagen física es que respetando tu estilo, vas a enviar estímulos correctos de imagen a tu cliente potencial
a tu público objetivo. Tu público objetivo puede ser tu esposo, tu esposa, tu pareja. Una declaración de amor es una venta, si lo vemos en el sentido de que estoy mandando mensajes y quiero una reacción de conducta. Y eso es un proceso de venta, así de simple. Entonces, uno, en los procesos de imagen, la imagen física externa, que le llamamos elementos visuales externos en lo que es la representación. Bueno, segundo, los estímulos emocionales visuales, que es tu lenguaje corporal. Todo el lenguaje del cuerpo, todo lo que se estudia a través de psicología y comportamiento también es imagen. Es decir, ¿qué me están diciendo cada uno de los movimientos, las microexpresiones de la cara, mis ademanes? Todo este comportamiento está enviándote a ti hoy un mensaje. Si se fijan, yo estoy enviando mensajes todo el tiempo. ¿Para qué? En el proceso didáctico, en el proceso docente, para que haya mayor comprensión. Y esto se estudia y algunos inclusive se entrenan. Se trabajan muchas veces frente a la cámara, muchas veces con el consultor o simplemente entrenamiento en ventas, pero es lenguaje corporal. Estudios profundos de psicología nos dicen todo lo que sabemos de comportamiento no verbal. Y aunque tu cliente o tú no seas psicólogo organizacional o psicólogo del comportamiento, psicóloga que haya estudiado esto, a nivel inconsciente todos y cada uno de los seres humanos percibimos estímulos que nosotros representamos en nuestra mente, analizamos y generamos una reacción de conducta. ¿No te ha pasado que hay gente que nada más de verla no te da confianza? Y eso es porque en tu proceso neuronal generó estímulos corporales o visuales que te generaron a ti esa reacción de falta de confianza. ¿Por qué? Porque algo representa. Y eso es muy interesante comprenderlo. Entonces, tenemos el segundo grupo de estímulos visuales que tenemos en percepción. El primero fue imagen física, que son los estímulos visuales externos. El segundo, los estímulos visuales emocionales, que es todo lo que conocemos en el desarrollo científico como lenguaje corporal y mensajes del cuerpo. Miren, el cuerpo es tan rápido en enviar mensajes que yo te indicaría ahorita y te pregunto, descríbeme una escalera de caracol. Y lo primero que están pensando todos ustedes es hacer esto. Si yo te dijera, descríbeme una escalera de caracol, pero no puedes usar nada del cuerpo, porque tal vez te estoy escuchando por teléfono o por radio, nos va a costar más trabajo, va a ser más complicado. Tu reacción automática es hacer algo como en espiral, porque el cuerpo responde aproximadamente un segundo más rápido que tu comportamiento verbal. Tu cuerpo habla primero que lo que razona tu mente para decir las cosas. Recordemos eso. Por eso, yo cada que les digo, ¿quieres hablar bien? Primero habla con el corazón. Hablar bien no es hablar con esto, es hablar con esto. No es hablar con la mente, es hablar con el corazón. Claro, ahí entenderíamos arroyos de inteligencia emocional, pero bueno, eso sería tema de varios cursos. Pero bueno, primero, hablar bien es hablar con el corazón, porque el que no habla con el corazón y nada más habla con la mente está engañando. Te lo digo a ti, vendedor. A ti, vendedor, que no has creído en tu producto. Si no crees en tu producto, salte de eso. No está funcionando. Para ser un gran vendedor necesitas creer. ¿Por qué? Porque necesitas hablar con el corazón. Necesitas hablar con esta fuerza, con esta energía, con esta esencia que te dice, yo creo en esto. Yo estoy de acuerdo. Y eso es estímulos visuales de los más poderosos. ¿Por qué? Porque van directo a la emoción. Directamente al hipotálamo de la persona. El hipotálamo, esa parte del cerebro que todos tenemos en el que ¡pum!, se generan reacciones emocionales poderosísimas junto con la amígdala. Esto es ciencia pura del comportamiento. Bueno, vamos al tercer elemento de estímulos visuales, que son los simbólicos. Esos estímulos simbólicos que son gráficos o imágenes. Por eso muchas veces, por ejemplo, si estamos en el mundo de los tiempos compartidos, utilizamos herramientas visuales como escribir algunas cosas y repasar como ustedes han tomado en algunos cursos. ¿Por qué? Porque sabemos que esos estímulos visuales que son los simbólicos generan estímulos emocionales en el individuo, por eso no los dejes a un lado. Entonces, el 55% de lo que está percibiendo tu cliente potencial, vean que es tu imagen física, tu lenguaje corporal y todos los visuales simbólicos. A un lado. Luego, los siguientes. El otro 42% que hablamos de la comprensión del mensaje son los auditivos, es decir, lo que la gente escucha. Entonces, el primero del que hablamos, que nada más compone el 7%, como ya lo habíamos visto, son los que llamamos estímulos auditivos racionales. Comúnmente le llaman estímulos verbales, su imagen verbal y demás. Pero el nombre correcto son estímulos racionales auditivos. Bueno.
Estos estímulos racionales auditivos es lo que hacemos a través de nuestro proceso de neocórtex, en el que nosotros elaboramos un discurso razonado para explicarte o argumentarte algo. Bueno, aquí es muy importante, solamente el 7%. Hay gente que me dice, bueno, Tetsuji, es que me tardé mucho preparando el discurso. Sí, y tal vez se te olvida o lo dices, ¿por qué? Porque es demasiado racional, no estás hablando con el corazón. Y lo peor, realmente solamente importó en un 7%, el 93% de que si te van a comprar o no respondió a otros estímulos. A cómo lo dijiste es el otro, el 38%, el vocal que hablaba, que son los estímulos auditivos emocionales, que son los vocales. Miren, yo siempre pongo en todas mis conferencias, todos mis cursos, este ejemplo. A veces los seres humanos somos un poco como los perritos. Si tú a un perrito le dices con un tono muy lindo cosas feas, el perro va a estar contento, va a mover la cola. Pongo el ejemplo. Si yo le digo al perrito, ¡ay, perrito precioso! Estás horrible, horroroso, precioso nada, me das asco, perrito. El perro va a mover, ¿por qué? Porque nada más está entendiendo lo vocal. Pero si yo le digo, ¡perro precioso, me encantas, perro! El perro se va a asustar. Perdónenme por el gritito, perdónenme. Pero bueno, el perro se va a asustar porque nada más está comprendiendo lo vocal. Obviamente el perro no entiende tus palabras, entiende el tono en el que le estás diciendo, porque está probadísimo que los mamíferos tienen un alto nivel de comportamiento emocional, tienen emociones. Nada más la diferencia con los seres humanos es que nosotros tenemos un neocórtex, el cual no tienen los animales, y el neocórtex es el que nos permite racionalizar la reacción de conducta emocional. Pero bueno, entonces, vamos entonces. Los estímulos de ventas poderosas, fuertes, ahora del que hablamos, son los auditivos. No son menos importantes, nada más que son del 42%. 7% verbal, 38% está relacionado con los emocionales vocales. Pero también tenemos un conjunto de estímulos auditivos que se reúnen con este 42%, que son la tonalidad que le conocemos como los simbólicos. Los simbólicos son ese conjunto de ruiditos que hacemos que significan cosas como o tronar la boca, ese tipo de cosas. Son menos, pero dependiendo la cultura, dependiendo el ruido que hace una persona, entendemos algo, como ya sabemos que es o una negación o un no te creo o algo. Entonces, no dejemos a un lado. Ten cuidado cuando estás generando esta capacitación, esta preparación, este entrenamiento, que los entrenamientos son muy poderosos. Y déjenme decirles algo, en esta época es cuando más debemos de entrenarnos a nivel neuronal con el corazón para poder transmitir mensajes correctos, porque la gente en esta pandemia, esto que vivimos, ha modificado ciertos comportamientos y ha entendido y nos hemos vuelto más conscientes de ciertas cosas. Por eso es tan importante. Lo que estabas vendiendo tal vez hace un año y como lo estabas vendiendo, muy probablemente a partir de hoy ya no sirva. Esto es porque tenemos que estar entendiendo el proceso neuronal de comportamiento. Bueno, y finalmente existen otros tres, porque hemos visto, yo les dije que la percepción es el conjunto, es la representación mental que recibimos a través de los sentidos. Pero estábamos hablando principalmente de dos, que son los visuales y los auditivos, pero sentidos tenemos más. Los vamos a agrupar en senestésicos. Verdaderamente senestésico significa sensación general del estado del cuerpo. Hay gente que ha tratado de identificar mal llamado kinestesia, porque realmente se dice en español senestésico, porque kinestesia es un anglicismo mal dicho que proviene de kinesthetic, pero en español se dice senestésico, y senestésico no es que sea del tacto de más. Senestésico, si ustedes buscan la definición, es sensación general del estado del cuerpo, lo que implicaría todos los sentidos. Pero para fines didácticos y pedagógicos, nosotros ahorita estamos hablando de senestésico y agrupamos, y generalmente todos los investigadores agrupamos los otros sentidos de comportamiento o de percepción en senestésicos, los que son el gusto, el tacto y el olfato, que son el conjunto de estímulos que tú recibes. Por eso es importante cómo tocas a la persona. Si tú tienes un mal comportamiento en la proxemia es la ciencia que estudia la distancia entre las personas en la reacción social. Tienes que tener mucho cuidado en cómo te acercas a una persona y más a un cliente. Hay gente que no le gusta que las personas estén cerca. Hay gente que se molesta mucho con el tacto.
Y eso es cultural, es organizacional y es muy importante entender a tu público objetivo. Para eso se estudia mercadológicamente públicos objetivos. Si no tienes bien estudiado tu público objetivo, puedes cometer un error. Entonces, proxemia, tacto, todo eso se estudia. Por ejemplo, entre los japoneses, el tacto no se hace. Es muy distante la relación. Sin embargo, tenemos otra serie de estímulos importantes para el comportamiento. El olfativo, oler bien. Tienes que saber, muchas veces tú no te hueles que hueles mal. Es importante clarificar ese estímulo. Porque un estímulo de mal olfato, es decir, que no estés oliendo bien, sobre todo para los que trabajan en lugares de mucho calor, donde hay mucho sudor, puede generar un rechazo absoluto. El 80%, ¿saben qué? Les voy a decir qué importante es el olfato. El sentido del olfato es el que no pasa por ningún filtro en el cerebro. Es el único de nuestros sentidos que no pasa por un filtro y que va directamente a la parte neuronal del comportamiento y la reacción. Si hueles bien, automáticamente entra en la reacción de las personas. De verdad, cuida a lo que hueles. Y si hay personas que tienen el humor muy fuerte, pues tendrás que tener un proceso de higiene más sólido. Es vital, vital, sobre todo en pisos de venta. De verdad, tienen que trabajar muchísimo en eso. Yo lo trabajo mucho, se los comparto. Como un proceso de conciencia. Todo esto es para que hagamos conciencia de las ventas poderosas. Bueno, comprensión de la imagen. ¿Qué es una imagen? La imagen, en términos generales, es la materialización visual de un algo. Es cuando estamos materializando visualmente un algo. Es decir, ahí comienza el proceso de comunicación y la venta es un proceso de comunicación puro. Si no hay comunicación, pues no hay nada de venta. Entonces, eso es una imagen. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando alguien está pensando en una persona? Cuando esa imagen no es un algo, es un alguien. Entran dos estímulos. Lo que llamamos la imagen física y la imagen emocional. La imagen física es la representación netamente de algo, pero es cuando yo pienso en alguien, cuando yo pienso en el vendedor, cuando yo pienso en el producto, ¿qué emociones me genera? Y es lo que hemos desarrollado en estas nuevas teorías de lo que responde a la imagen emocional, las nuevas teorías del comportamiento. Existe la imagen física, es muy poderosa, pero la que está moviendo las conductas y comportamiento es la imagen emocional, el conjunto de estímulos que generan un patrón de conducta y de reacción. Entonces, es muy importante entender que la imagen emocional se forma por qué siento cuando pienso en ti y genero una representación visual de ese alguien. Entonces, cuando pensamos en alguien, nosotros generamos un juicio de valor, emociones, recuerdos, gustos, etc. El objetivo que tú tienes para generar estímulos en ventas es crear un recuerdo agradable, emocional, positivo en tu cliente potencial, en tu público objetivo. ¿Cómo vamos a lograr que cada uno de nuestros clientes potenciales, de nuestros objetivos, generen estímulos emocionales de recuerdo de mí? ¿Por qué? Porque te quiero comprar. Me caes bien. Me hace sentir que debo. ¿Por qué? Porque siento que eres honesto conmigo. Porque estás cuidando mi dinero. Porque me estás dando la mejor relación costo-beneficio. Entonces todo aquel que empieza, y estas son las nuevas teorías, y aquí con todo respeto se los digo, aquel que piensa que por hacer menos a alguien y por aventar la pluma por algo estás logrando todo lo contrario. Lo tenemos estudiado. En todos mis estudios llevo años estudiando la psicología y el comportamiento neuronal del comportamiento. Yo soy un académico nato, de verdad. Lo que más logra venta es lograr empatía, comprensión emocional, aceptación. Eso es lo que logra ventas. Por eso yo siempre he dicho, la venta nunca es una relación comercial. El que piensa que la venta es una relación comercial, que se vaya al otro siglo. Hoy, lo de hoy es una buena venta, es una relación afectiva, es una relación emocional. Y para eso se logran estímulos de imagen poderosa. Vamos a trabajar sobre eso a partir de ahora y vamos a lograr cosas increíbles. Porque hoy lo que exige la gente es eso, empatía emocional. Bueno, entonces, esta es mi definición. Aquí la vemos, concepto de imagen. El concepto de imagen, el conjunto de estímulos que se pueden percibir por los sentidos, que son transmitidos a un público objetivo a efecto de que el público objetivo, los interprete para crear una representación mental que identifique a una persona o entidad con el objeto de diferenciarla o individualizarla. Esa es la definición académica. Lo que te quiere decir la definición de imagen es todos esos estímulos que percibe una persona por los sentidos, que son transmitidos a un público objetivo al que conoces tú muy bien, para que este público te lo interprete
y te individualice. Esto, en otras palabras, se conoce como branding, como brandeo o marca personal. Un vendedor tiene que tener marca personal. Independientemente de la de su producto o servicio, él o ella tienen que tener su marca personal, porque entonces no hay manejo de imagen y no hay brandeo y no se está vendiendo. Bueno, cuando se forma esa representación mental en la mente de tu público objetivo, es cuando estás en presencia de tu imagen pública, de tu imagen emocional, de tu imagen fuerte, la que representa cosas. Y vean, el proceso de generación de reputación para lograr una venta. ¿Por qué me importa tu venta? ¿Por qué me importas tú? Porque tienes un proceso de representación. ¿Cuál es? Yo envío un conjunto de estímulos, como ya lo vimos a los sentidos, se perciben, genero una imagen en mi mente, la mente me la procesa a través del proceso neuronal, amígdala, hipotálamo, automáticamente creo una opinión. Cuando esa opinión la formo, es que te da una identidad, y esa identidad, cuando es congruente en el tiempo, se conoce como la reputación. Bueno, ¿qué estímulos estás enviando para que tú tengas tu marca personal, tu brandeo, para que tú generes estos estímulos poderosos para lograr ventas? Todo lo que se recuerda es todo, desde cómo te ves, cómo hablas, tu energía, tu poder, tu fuerza. Eso es lo que te compone. Bueno, en términos generales, la imagen genera estímulos muy, muy poderosos de comportamiento. La reputación que tú logras responde a la realidad de los estímulos que estás enviando. Y para eso, hoy yo te quiero compartir un tema muy, muy interesante. Te quiero poner un ejemplo muy famoso que todos los consultores en imagen lo trabajamos, precisamente para ejemplificar por qué es tan importante entender todo esto que acabo de hablar de estímulos. Y para eso lo más fácil es poner este ejemplo. 26 de septiembre de 1960 en los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Bueno, un evento importantísimo. El primer debate presidencial televisado en el mundo. Miren, anteriormente había debates. Siempre ha habido debates presidenciales, pero eran auditivos, eran por radio principalmente. Esta vez, el 26 de septiembre de 1960, en Chicago, Illinois, se transmitió por primera vez un debate presidencial. ¿Y quiénes eran los candidatos? John F. Kennedy, por el Partido Demócrata. Y por el Partido Republicano, Richard Nixon, que ya era el vicepresidente de los Estados Unidos. Les quiero compartir un poco por qué es tan relevante este proceso. Voy a hablar primero de John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Todos lo conocemos, todos sabemos mucho de John F. Kennedy, pero bueno, aquí les quiero compartir algo importante. John F. Kennedy provenía del clan Kennedy. Y el clan Kennedy, el papá era Joe Kennedy. Joe Kennedy era un hombre muy rico, un hombre millonario en los Estados Unidos, un hombre con un profundo poder, su papá. Era católico del este de los Estados Unidos, muy conservador. Les doy todos estos datos para que ustedes vayan generando una representación mental de cómo ha de haber sido Joe Kennedy en personalidad. Católico muy conservador de los Estados Unidos, del este de los Estados Unidos, del área de Massachusetts, multimillonario que había generado sus recursos gracias al trabajo y al esfuerzo y a la dedicación. Y él dijo una vez, uno de mis hijos va a ser presidente de los Estados Unidos, porque él no lo había logrado. Él no había logrado ocupar una posición política en su país. Lo más a lo que llegó fue a ser embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido. Entonces quiero que ustedes imaginen por un momento cómo habrá sido esa personalidad, un hombre fuerte, millonario, católico, ultra recontra conservador. Eso es muy importante, hablar del conservadurismo de Joe Kennedy, para que se identifiquen la personalidad que tenía. Era muy serio, era muy fuerte. Entonces, imagínense que él inclusive le dijo a todos los hijos, uno de sus hermanos va a ser presidente de los Estados Unidos y lo vamos a educar para que sea presidente de los Estados Unidos. ¿A quién creen que hubiera escogido? Obviamente al varón mayor por el proceso sociológico que tenía en ese conservadurismo. Pero aquí lo interesante es que el hijo varón mayor del clan Kennedy no era John, era Joe Kennedy Jr.
Y Joe Kennedy Jr. fue educado por toda la familia y todos los hermanos se dijeron, y todos los hermanos y las hermanas estamos al servicio de su hermano. Porque él va a ser presidente de los Estados Unidos. Y fue educado en Harvard, estudió Derecho en Harvard y se graduó con honores, imagínense. Pero dijo, como todo presidente de los Estados Unidos, no todo, pero la mayor parte, un puntito más era ser soldado, fue piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces imagínense, abogado graduado con honores de Harvard, físicamente un hombre guapo, piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos condecorado, papá multimillonario, pues obviamente todos los puntitos para tener una carrera política para ser presidente. Pero estaba la guerra de Corea. ¿Y qué pasó? Tiraron al avión de Joe Kennedy. Se murió. El primogénito, preparado para ser el presidente de los Estados Unidos por el clan Kennedy, había fallecido. Yo quiero que piensen, ¿cómo creen que haya sido la personalidad de John Kennedy, el hermano, educado bajo esas condiciones? John Kennedy no tenía la fuerza de su hermano, no tenía el poder de su hermano, no estaba educado para eso. Y obviamente Joe Kennedy, papá, pues dijo, bueno, pues ahora trabajaré con este, ¿no? Pero bueno, y el caso es que, pero John no tenía la personalidad de Joe Kennedy. Entonces le tuvieron que contratar a algo que no era común en la época en los Estados Unidos. Pero Joe Kennedy, con esa gran visión, le contrató consultores en imagen. Cuando Richard Nixon lo que tenía eran asesores. Y hay una gran diferencia entre ser asesor y ser consultor. Siempre he dicho, hay tres diferencias. Una cosa es ser asesor, otra cosa es ser consultor y otra cosa es ser coach. Son tres ramas o son tres oficios que tienen una importante diferenciación. No es lo mismo ser asesor, no es lo mismo ser consultor, no es lo mismo ser coach. Y por lo mismo, tampoco tiene que ver nada con procesos terapéuticos, tampoco tiene que ser un terapeuta. Pero bueno, el caso es que lo que John tenía eran consultores en imagen. Y entonces, y Richard Nixon lo que tenían asesores, que es muy distinto. Bueno, entonces le contrataron a John Kennedy consultores en imagen, y así a través de una serie de procesos llegó a ser senador por Massachusetts de los Estados Unidos. Y llegó y obtuvo la candidatura por el Partido Demócrata. Pero tenían a este viejo lobo de mar, a Richard Nixon. El vicepresidente era un hombre con un cerebro pero dominante, una gran capacidad para hablar, una capacidad de respuesta, de improvisación, una inteligencia durísima para la argumentación. Era un hombre muy, muy fuerte, muy poderoso Richard Nixon. Era de esas personalidades apabullantes. Un hombre que promediaba 4 horas de sueño porque decía, el pueblo norteamericano merece un hombre que sea capaz de luchar, de trabajar todo el tiempo por el pueblo. Porque nosotros somos los protectores de la democracia. Imagínense esa personalidad con esa oratoria rápida, con ese cerebro contra John Kennedy, que no tenía esa personalidad. Y era el niño multimillonario, guapo, buen tipo, educado también en Harvard, también era piloto de la Fuerza Aérea, pero no contra este monstruo de personalidad que era Richard Nixon. Pues así llegan el 26 de septiembre de 1960 al debate presidencial. Richard Nixon tenía una gran experiencia en debates, pero radiofónicos, pero no televisados. Bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre Richard Nixon, nada más ahora. Richard Nixon ya les dije, pero 15 días antes de ese 26 de septiembre, Richard Nixon sufrió una intervención quirúrgica de rodilla. Es decir, consecuencia de esta operación, que fue una operación dolorosa, bajó de peso, estaba un poco pálido, pero era un workaholic, era un gran trabajador. Y entonces ese día le pidió a su equipo en Chicago que en la mañana, el debate fue en la tarde-noche. Le pidió a todo su equipo que le prepararan 2 debates en la mañana. Es decir, con todo, y hace 15 días, con bastón en mano, con dolor de rodilla, dijo, el pueblo norteamericano necesita un hombre que sea capaz de reponerse inmediatamente y no hasta por un dolorcito en la rodilla va a detener al país más poderoso del mundo, que era los Estados Unidos. Así se sentía Richard Nixon. Y con ese poder fue a hacer 2 mítines en la mañana y en la tarde fue al debate presidencial. Bueno, obviamente él no tenía esa experiencia. ¿Qué características tenía Richard Nixon? Richard Nixon, una de las características que tenía era que sudaba mucho y le salía la barba muy rápido. Nadie le dijo a sus asesores que se tenía que rasurar otra vez, porque no estaba acostumbrado, y sudaba mucho y por lo tanto, pues tenía que tener un pañuelo. Pero John Kennedy, cuando el otro estaba en el quirófano, estaba en California haciendo campaña, estaba
bronceado. Entonces, con su consultor de imagen le dijo, ya hicimos un estudio de mercado sobre lo que quiere la población de los Estados Unidos y estás muy moreno. Entonces, cuando te lleguen a maquillar, tú di que no necesitas maquillaje. Pero Richard Nixon sí lo necesitaba. Eso es lo que han atacado mucho, esa parte del maquillaje de Richard Nixon. Entonces, Richard Nixon no se quiso maquillar cuando escuchó que le preguntaron a John Kennedy si quería maquillaje y dijo, no lo necesito. Él respondió, yo tampoco lo necesito. Y así llegaron al debate. Y pues bueno, aquí están los dos ejemplos de que John Kennedy, cuando el otro estaba en mangas de camisa, todo ese día descansó, se preparó y gozaba de una gran confianza personal. Y vean, cuestiones de estímulos visuales. El traje de John Kennedy, un traje oscuro de poder. Los colores negros son de poder, los colores oscuros son de fuerza. Un traje hecho a la medida perfecto. Pero vean a Richard Nixon. Richard Nixon tenía un traje gris. El color gris es un color que puede servir para negociación, puede servir para muchas cosas, pero no para ese momento que el pueblo norteamericano quería un presidente con mucho poder. Y aparte no se abotonó el tercer botón de arriba porque era un saco, no es como un blazer. Y se veía arrugado y se le generaron arrugas. Y luego veamos las cuestiones del lenguaje no verbal, la posición. Vean la posición de Nixon. Esto fue lo que vieron el pueblo norteamericano durante 45 minutos de debate. Esto fue lo que vieron. Y vean, la mano agarrada muy fuerte buscando apoyo, la mano muy abierta sobre la rodilla, una pierna echada para atrás. Recuerden, en lenguaje no verbal, un elemento físico no te va a decir lo que está diciendo. Mucha gente piensa, tiene los brazos cruzados. No, a lo mejor tiene frío, no es que esté cerrado. Cuando hacemos lenguaje corporal análisis, necesitamos entender 2 o al menos 3 elementos del lenguaje no corporal para más o menos comprender el mensaje. Se tiene que revisar con muchas cosas. Esto se entrena y eso se capacita. Pero vean, a John Kennedy utilizó una posición entrenada. El cruzado europeo de pierna, muy poderoso para generar confianza. Eso controla los estímulos de nervio y lo logró. No entramos más a debate porque obviamente en 40 minutos no tenemos tiempo para hablar, que esto nos lleva semanas de entrenamiento y de capacitación. Pero bueno, para los que estén interesados, hay muchos cursos, hay muchas terapias, hay muchos cursos, hay muchos talleres sobre este tipo de cosas. Bueno, tal vez también terapias, no lo sé. Pero bueno, el caso es que de esto se trabaja el lenguaje no verbal. Bueno, ¿qué pasó con todos estos elementos que les estoy compartiendo hoy? ¿Qué pasó? Los que escucharon el debate por radio dieron por ganador a Nixon, pero los que lo vieron por televisión dieron por ganador a Kennedy. ¿Por qué? Por el conjunto de estímulos de percepción. Dirán, qué interesante, lo visual ganó, porque Nixon era 10 veces mejor orador, hizo mucho mejor debate. ¿Pero qué pasó? Esto que les acabo de comentar. Pero ¿cuál fue el problema? 70 millones de televidentes contra 5 millones de radio escuchas. Mis queridos amigos, ahí está un dato muy importante. Elementos para ser bien percibido es todo. Tus estímulos visuales, tus estímulos corporales, tus estímulos auditivos. Esos son los estímulos poderosos para lograr experiencias poderosas de venta. Todo esto tenemos que hacer conciencia, trabajarlo, estudiarlo, ponerlo en nuestro proceso. Entonces, bueno, desgraciadamente el tiempo nos ha comido un poco con todos estos trabajos, con todas estas ideas, pero bueno, lo que te quiero compartir es todo experiencia de que hagamos conciencia que los estímulos poderosos para lograr ventas excelentes es: 1, cuida tu imagen física y para eso hay entrenamientos. Luego, cuida tu lenguaje no verbal, también para eso hay entrenamiento. Tienes que hacer conciencia de su importancia. No es que se dé el ABC, 3 tips para que tengas éxito en las ventas. Eso sería de alguien poco profesional y eso no debe de ser. No es que sean 2, 3 o 4 cosas de tips. Al contrario, es entrenamiento y es capacitación. Trabajemos sobre esto, es poderosísimo. Yo estoy seguro que tú vas a lograr cosas vitales en este tipo de eventos que estamos teniendo, con este tipo de cambios que se están dando en la vida. Yo les agradezco profundamente la atención en esos 40 minutos que ya se cumplieron drásticamente, rapidísimo. Pero están mis redes, que se compartan mis redes. Mi nombre es Tetsuya Tamashiro, soy consultor en imagen, pero principalmente coach en comportamiento organizacional. Sobre todo desarrollo muchos trabajos profesionales de venta. Y pues bueno, ahí están mis redes, mi canal de YouTube, Twitter, Instagram y demás. Sigan y pues estoy al pendiente para preguntas. Si hubiera un par de preguntas, con mucho gusto las respondo. Voy a sentarme nada más un ratito porque ya me cansé un poquito de estar parado y pues voy a cambiar la cámara y me voy a sentar. Y aquí estoy a sus órdenes para unas preguntas. Gracias a todos.